Muy buenas tardes, estimados miembros del jurado y asesora. Mi nombre es Alexandra Escuntar y mi compañera Yerlis Mercedes Jiménez Cadena. Damos inicio a la sustentación de nuestro proyecto de grado titulado Diseño del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo para el Conjunto Residencial Alcalá de Valledupar, Cesar, bajo el cumplimiento de los estándares mínimos legales vigentes, integrando los requisitos de la Resolución 0312 del 2019 y el Decreto 1072 del 2015. Ok, vamos a darle continuidad a nuestra pregunta de Nuestra investigación. Nuestra pregunta de investigación es ¿cómo diseñar un sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo SGSST bajo los estándares mínimos legales que permita identificar, evaluar y controlar los riesgos laborales y del entorno en el conjunto residencial Alcalá de Valledupar, Cesar, garantizando la seguridad y el bienestar de su personal y residentes? Bueno, en nuestros objetivos, como objetivo general, tenemos diseñar un sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo para el conjunto residencial Alcalá de Valledupar, Cesar, bajo el cumplimiento de los estándares mínimos legales vigentes, integrando los requisitos de la Resolución 0312 del 2019 y el Decreto 1072 del 2015, con el fin de prevenir los riesgos laborales, accidentes, enfermedades y estructurar medidas preventivas que garanticen la seguridad y el bienestar de su personal y residentes. Como objetivo específico número uno, tenemos el analizar el estado actual del cumplimiento de los estándares mínimos en el conjunto residencial de Alcalá mediante una lista de chequeos para determinar las brechas legales y operativas existentes. Como objetivo número dos, tenemos categorizar los peligros y riesgos laborales y de seguridad en las áreas comunes y actividades del personal del conjunto, utilizando la Guía Técnica Colombiana GTC 45. Y como último, tenemos crear la documentación del sistema de gestión con el fin de dar cumplimiento de la normativa colombiana vigente para la propiedad horizontal en cuanto a seguridad y salud en el trabajo y garantizar un entorno seguro y saludable del conjunto residencial de Alcalá. Bueno, a continuación abordamos la fundamentación teórica y conceptual que soporta metodológicamente nuestro diseño. Basamos nuestro marco en tres grandes pilares, como son, en primer lugar, adoptamos la teoría de la causalidad de accidentes. Desde esta perspectiva científica, entendemos que los incidentes en las áreas comunes del conjunto no ocurren por el azar o por la mala suerte, son el resultado directo de fallas en el control administrativo y de condiciones subestándar no intervenidas como la falta de protocolos operativos. En segundo lugar, nos ceñimos al marco legal vigente en Colombia. Estructuramos el diseño bajo el eje transversal del Decreto 1072 del 2015, complementándolo con la Resolución 0312 del 2019. Es vital destacar que esta resolución define los estándares mínimos indispensables para la propiedad horizontal, marcando la pauta de lo que legalmente es auditable en el conjunto. Bueno, por último, priorizamos el componente del riesgo químico, fundamentado en el decreto 1496 del 2018, el cual exige la adopción obligatoria del sistema globalmente armonizado SGA. Esta base teórica fue indispensable para abordar de manera técnica la manipulación de sustancias en el mantenimiento de zonas húmedas, garantizando una adecuada clasificación y comunicación del peligro para los trabajadores. Ok. Continuamos con nuestro marco metodológico. Este le otorga el rigor científico y aplicado a nuestra investigación. En cuanto a los componentes técnicos, definimos un tipo de estudio mixto, lo que implica lo cualitativo y lo cuantitativo, con un alcance descriptivo y un diseño aplicado de carácter propositivo. ¿Qué significa esto? Que no nos quedamos únicamente en la teoría o en observar el problema, sino que construimos una propuesta de intervención directa
Aquí, en cuanto a nuestros participantes y población, se centra específicamente en el personal que opera en las áreas comunes del conjunto residencial Alcalá. Como mencionamos anteriormente, nos enfocamos en vigilar los entornos de los 9 contratistas externos, distribuidos en los servicios esenciales, como lo son el de vigilancia, el de aseo y el área crítica de mantenimiento y piscina. Aquí, como instrumentos de recolección, utilizamos las 3 herramientas clave, como lo es la lista de verificación oficial de la resolución 0312 del 2015 y la metodología estandarizada de la matriz de peligro GTC 45 y las jornadas de inspección visual técnica directamente en el campo. Aquí, para ejecutar este proyecto, estructuramos un procedimiento sistémico dividido en tres grandes momentos, como lo son la fase 1, que está el diagnóstico, en donde está la evaluación inicial de los estándares mínimos. Aquí evaluamos el sistema inicial de la copropiedad frente a los estándares mínimos. En la fase 2, que fue la valoración, identificación y matriz de peligros prioritarios, aquí priorizamos y medimos cuantitativamente los peligros mecánicos, eléctricos y químicos en las áreas comunes. Y finalmente, en la fase 3, que fue la de diseño, está la estructuración del compendio y el ecosistema documental, que fue el que se aportó en la nube. Aquí se consolidó como tal la arquitectura y el sistema documental, que es el que entregamos en nuestro trabajo en su respectiva nube. Continuamos con los resultados del objetivo 1. Bueno, pasamos ahora al desglose de los resultados de la investigación. En esta diapositiva consolidamos el cumplimiento de nuestro objetivo 1, correspondiente al diagnóstico inicial bajo la resolución 0312 del 2019. El resultado cuantitativo obtenido fue alarmante, un 14% de cumplimiento, lo que sitúa este conjunto residencial Alcalá en un nivel crítico, de acuerdo con los parámetros del Ministerio de Trabajo. La brecha detectada indica hace que se identifique una acefalia técnica absoluta. La copropiedad no contaba con un responsable asignado que tuviera una licencia vigente en seguridad y salud en el trabajo. Los presupuestos anuales para prevención eran inexistentes y encontramos un nulo control documental sobre el pago de la seguridad social y la ARL de los contratistas externos. Este hallazgo representa nuestra respuesta a la sociedad. Logramos radiografiar y romper con la peligrosa tendencia informal que arropa el sector de la propiedad horizontal en Valledupar, donde comúnmente se cree que por ser un entorno residencial se está exento de implementar estos estándares legales vigentes. El 14% de resultados significa que de estos 7 ítems obligatorios que se identificaron debido a la clasificación del tamaño y al riesgo del conjunto residencial, este 14% significa que solo cumplió parcialmente con uno de estos ítems, como es la afiliación básica al Sistema General de Salud del personal contratista, pero carecía por completo de los otros 6 pilares, como es el plan de trabajo anual, las capacitaciones o la asignación de un profesional calificado, y por ende la calificación refleja la vulnerabilidad real del conjunto. Ok. Continuamos con el resultado de nuestro objetivo 2. Aquí está enfocado en la valoración del perfil de riesgo mediante la metodología estandarizada GTC 45. Tras realizar el levantamiento en campo, logramos identificar focos críticos. ¿Cuál es este? El de la exposición de la copropiedad, los cuales se categorizan bajo un nivel de riesgo 2, lo que técnicamente significa que es un riesgo alto, no aceptable y que requiere una intervención urgente. Específicamente priorizamos 3 áreas críticas en el conjunto. Una, como lo es el mantenimiento en piscinas, mantenimiento y piscinas. Aquí determinamos un riesgo químico
crítico debido a la inhalación de gases por la manipulación de cloro y ácidos, evidenciando una total ausencia de rotulado bajo el sistema global armonizado y la falta de protección respiratoria con filtros específicos para gases combinados. En cuanto al cuarto de máquinas, hallamos un riesgo mecánico severo por la presencia de poleas expuestas en el sistema de bombeo, o sea que aquí hay potenciales riesgos de atrapamiento, y un riesgo eléctrico por tableros y cajas de distribución que no cumplen con los estándares mínimos de la RTIE. En cuanto a la portería, aquí finalmente identificamos factores de riesgo biomecánicos de alta consideración. El personal de vigilancia está expuesto a fatiga cervical, también a higiene postural deficiente debido al diseño del puesto de trabajo, el uso de pantallas, también las posturas estáticas prolongadas durante los turnos de ellos, que son turnos de 12 horas. Damos continuidad al resultado del objetivo 3. Bueno, finalmente, como eje central de nuestros resultados, les presentamos el cumplimiento del objetivo 3. La propuesta documental diseñada como un ecosistema operativo a la medida de las necesidades críticas identificadas en el conjunto residencial Alcalá. No estructuramos formatos aislados, sino una arquitectura operativa organizada estratégicamente en 3 niveles. En la fase 1, que es la estrategia, atacamos la acefalia administrativa mediante el acta de asignación de responsabilidades y la proyección del presupuesto de riesgos prioritarios 2026, asegurando el soporte gerencial y los recursos mínimos necesarios. En la fase 2, control de terceros, blindamos jurídicamente a la copropiedad mediante herramientas de control operativo en campo, destacando la lista de ingreso de contratistas y la inspección de herramientas, garantizando de esta manera que el personal externo opere bajo estándares seguros. En la fase 3, especializada, diseñamos controles críticos para los focos de alto riesgo, como son el protocolo de piscinas bajo la ley 1209, la gestión de fichas de datos de seguridad bajo el sistema globalmente armonizado para el riesgo químico y el estándar de seguridad vial para regular el flujo de vehículos y mensajería en áreas comunes. Con esta arquitectura, el conjunto migra con éxito de un cumplimiento del 14% a un entorno completamente controlado y normativo. Aunque el conjunto no es una empresa de transporte, el entorno de las áreas comunes registra un flujo constante de vehículos de residentes, visitantes, proveedores, servicios de mensajería. Desde la perspectiva de la prevención, los accidentes de tránsito en vías internas de copropiedades representan un riesgo latente de atropellamiento o colisión. El estándar establece las velocidades máximas, generalmente son unos 10 kilómetros por hora, la señalización de zonas peatonales, el comportamiento seguro de los domiciliarios dentro del conjunto, mitigando de esta manera el riesgo vial en la propiedad horizontal. Continuamos con nuestro resultado de discusión. Aquí ya entramos en una fase que es bastante enriquecedora para nuestra investigación. Aquí encontramos nuestros hallazgos en el campo con la literatura científica y la realidad del sector en Colombia, dividiendo el análisis en 3 ejes fundamentales. En primer lugar, evaluamos la brecha sectorial. Aquí, al aplicar la línea base de la resolución 0312, encontramos que el conjunto residencial de Alcalá opera con un crítico 14% de cumplimiento. Este dato, lejos de ser un hecho aislado, se alinea perfectamente con lo que investigamos como Blanquicet y Díaz, eso fue en el 2021, en donde señalan en sus estudios que más del 85% de las organizaciones en fases preliminares carecen de un diagnóstico formal. Esto nos demostró que la copropiedad compartía una tendencia sectorial negativa, donde la administración opera bajo un desconocimiento que elevaba al máximo el riesgo sancionatorio.
En segundo lugar, analizamos la vulnerabilidad legal y operativa. Aquí, al cruzar los datos de nuestra matriz GTC 45, identificamos peligros prioritarios como el riesgo químico en la piscina, cargas biomecánicas en operarios y alta carga mental en la vigilancia. Al contrastar esto con la investigación de la Institución Universitaria de Colombia en el 2023, evidenciamos que el mayor peligro para una copropiedad horizontal radica en la responsabilidad solidaria. Aquí, la falta de control estricto sobre la seguridad social del contratista externo expone patrimonialmente al conjunto ante una demanda de alto impacto económico si ocurre un accidente grave. La GTC 45 demostró no ser un requisito en papel, sino un escudo legal para la organización. Y finalmente, consolidamos la gestión preventiva. Ante este panorama, nuestra investigación no se quedó en el diagnóstico definitorio, lo que usamos como un motor de cambio. Diseñamos la arquitectura documental codificada del formato que van desde el formato 1 hasta el formato 16. Como bien argumenta el marco teórico de Abelardo Chiavenato, la seguridad industrial no es un conjunto de normas estáticas, sino un proceso mecánico de control. En este expendio documental damos cumplimiento como tal al decreto 1072 del 2015, demostrando en última instancia que la gestión documental en Valledupar debe dejar de verse como un trámite burocrático y asumirse como una estrategia gerencial indispensable para salvar vidas y brindar las organizaciones como tal. Continuamos con nuestras conclusiones. Bueno, para cerrar nuestra sustentación, presentamos las conclusiones que consolidan el éxito de esta investigación y demuestran viabilidad de la propuesta. En primer lugar, concluimos que el diagnóstico inicial del 14% justificó técnicamente y con datos reales la urgencia de una intervención estructural e inmediata. Dejó en evidencia que la copropiedad se encontraba en un estado de vulnerabilidad jurídica y operativa crítica que requería una atención prioritaria. En segundo lugar, la aplicación de la matriz GTC 45 funcionó como un filtro gerencial indispensable, permitiendo priorizar los recursos económicos del presupuesto 2026 hacia los focos de mayor impacto identificados como son el riesgo químico en el manejo de zonas húmedas y el riesgo mecánico en el cuarto de máquinas. Finalmente, la propuesta documental codificada en el estándar SST01 al SST16 no solo blindó legalmente a la administración frente a responsabilidades solidarias con terceros, sino que mitigó de forma real la probabilidad de incidentes en el campo. De esta manera, logramos un cumplimiento de un 100% de los objetivos planteados al inicio de este proyecto de especialización. Bueno, con esto damos por terminada nuestra presentación. Muchas Y gracias Aleja, por su atención. sí, Quedamos atentos. sí, Hasta muchas luego. gracias. Y estas fueron parte de pronto también de nuestras referencias bibliográficas para sustentar este proyecto.